Imagina por un momento que pudieras controlar las heladas, que con solo un pensamiento pudieras congelar ríos enteros y cubrir montañas de hielo eterno. Ahora imagina que ese mismo poder te fuera arrebatado en un instante, dejándote ciego para siempre como castigo por desafiar al mismísimo dios del sol. Esta es la historia de Itztlacoliuhqui, uno de los dioses más fascinantes y temidos del panteón azteca y tolteca. Un dios que pasó de ser una deidad luminosa a convertirse en el señor del hielo, la escarcha y la justicia ciega. Una transformación tan brutal que cambió para siempre el equilibrio entre el calor y el frío en el mundo mesoamericano. Pero aquí viene lo realmente impactante. Los aztecas no solo lo temían, sino que lo veneraban como el dios más justo de todos. ¿Cómo puede un dios ciego impartir justicia? ¿Qué secretos esconde su transformación? Quédate conmigo porque hoy vas a descubrir una de las historias más extraordinarias de la mitología azteca, una que te hará repensar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal. Parte 1. Los orígenes divinos. Pero antes de llegar a esa transformación devastadora, necesitas conocer quién era realmente el dios Itztlacoliuhqui antes de perder la vista. Para entender la magnitud de la caída del dios Itztlacoliuhqui, primero debemos viajar a los tiempos primordiales de la creación tolteca. En esos días ancestrales, cuando el mundo aún era joven y maleable, existía una deidad que brillaba con luz propia. Su nombre original se ha perdido en las brumas del tiempo, pero sabemos que era una deidad solar menor, un dios radiante que caminaba entre los cielos con paso firme y mirada penetrante. Los toltecas, esos maestros arquitectos y artistas que precedieron a los aztecas, lo veneraban como una deidad de la claridad y la visión. Era el dios que permitía a los cazadores ver a sus presas en la distancia, el que guiaba a los viajeros por senderos peligrosos, el que revelaba la verdad oculta tras las mentiras. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Este dios luminoso tenía una característica única entre las deidades mesoamericanas: era completamente incorruptible. Mientras otros dioses podían ser sobornados con ofrendas o influenciados por las pasiones humanas, él permanecía inmutable, viendo siempre la verdad pura sin filtros ni distorsiones. Los sacerdotes toltecas describían su palacio celestial como un lugar de cristal transparente, donde cada superficie reflejaba la realidad sin alterarla. Desde allí, observaba tanto a dioses como a mortales, registrando cada acción, cada pensamiento, cada intención oculta. Era respetado, pero también temido. Porque cuando un dios puede ver absolutamente todo, cuando ningún secreto puede ocultarse de su mirada, incluso los otros dioses se sienten incómodos. Y esta incomodidad divina sería el catalizador de su destino trágico. Pero lo que estaba por suceder cambiaría no solo su destino, sino el equilibrio mismo del cosmos mesoamericano. La transformación del dios Itztlacoliuhqui no fue un accidente. Fue el resultado de un desafío directo al poder más grande del panteón azteca, Tonatiuh, el quinto sol, el dios solar supremo. Para entender por qué esto fue tan significativo, debes saber que en la cosmología mesoamericana, el sol no era simplemente una estrella en el cielo. Era el centro absoluto del poder, la fuente de toda vida, el eje alrededor del cual giraba la existencia misma. Desafiar al sol era equivalente a desafiar el orden cósmico fundamental. Pero nuestro dios de la visión clara había observado algo que lo llenó de indignación. Desde su palacio de cristal, había sido testigo de las injusticias que Tonatiuh permitía en el mundo. Había visto cómo los poderosos oprimían a los débiles mientras el sol continuaba brillando impasible. Había observado cómo la corrupción se extendía entre los gobernantes mientras la luz solar seguía iluminando sus palacios construidos con sangre y sufrimiento. La gota que derramó el vaso fue presenciar cómo un grupo de nobles toltecas sacrificó a familias enteras de campesinos para obtener el favor solar en una ceremonia particularmente cruel. El dios de la visión clara no pudo soportar más la hipocresía cósmica. Lo que hizo a continuación desafió todas las reglas del panteón y desencadenó una de las venganzas divinas más brutales de la mitología azteca. Con una valentía que rayaba en la locura, el dios de la visión clara abandonó su palacio celestial y se dirigió directamente al trono solar de Tonatiuh. Allí, ante toda la corte celestial, acusó al dios sol de ser cómplice de las injusticias terrestres. Sus palabras fueron como flechas encendidas. ¿Cómo puedes llamarte el dador de vida cuando tu luz baña por igual a los justos y a los crueles? ¿Cómo puedes ser el centro del cosmos cuando permites que la maldad florezca bajo tu resplandor? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nunca antes un dios había desafiado tan directamente la autoridad solar. Los otros dioses retrocedieron, sabiendo que presenciaban un momento que cambiaría el cosmos para siempre. El dios Tonatiuh, con su corona de rayos flamígeros temblando de ira, se alzó de su trono.
Su voz resonó como el rugido de 1000 volcanes. ¿Te atreves a cuestionar la sabiduría del sol? ¿Pretendes que tu visión limitada comprenda los designios cósmicos? Pero el Dios de la visión clara no retrocedió. Con una determinación que sería recordada por milenios, respondió: mi visión no es limitada. Es la única que ve sin la distorsión del poder. Y desde hoy, la justicia verdadera tendrá un rostro diferente al tuyo. La respuesta del dios Tonatiuh fue tan terrible que los ecos de su castigo aún se sienten en cada invierno, en cada helada que cubre la tierra. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. La ceguera divina y el nacimiento del hielo. La venganza de Tonatiuh fue tan cruel como creativa. No simplemente destruyó a su desafiante, sino que lo transformó en algo que sería una burla eterna a su anterior naturaleza. Con un gesto de su mano flamígera, Tonatiuh lanzó una onda de calor cósmico directamente a los ojos del dios rebelde. Pero no fue el calor lo que causó el daño, sino su ausencia súbita. En un instante, toda la luz, todo el calor, toda la calidez fue succionada de los ojos divinos, dejándolos no solo ciegos, sino convertidos en pozos de frialdad eterna. El dios que una vez había visto todo ahora no veía nada. Pero lo más terrible estaba por venir. Mientras gritaba de dolor y desorientación, su cuerpo comenzó a transformarse. Su piel, que antes irradiaba luz dorada, se volvió azul pálida como el hielo milenario. Sus cabellos se convirtieron en hebras de escarcha que tintineaban con cada movimiento. Su aliento se volvió tan frío que congelaba el aire mismo al salir de sus labios. Pero Tonatiuh no había terminado. Con voz que destilaba satisfacción cruel, pronunció el nombre que definiría para siempre la nueva naturaleza del dios caído. Desde hoy serás conocido como Itztlacoliuhqui, el señor curvado, el de los ojos vendados. Serás el dios del hielo y la escarcha, y tu ceguera será recordatorio eterno de que nadie desafía al sol. Pero lo que Tonatiuh no anticipó fue que esta transformación no debilitaría a su enemigo, sino que le daría un poder completamente nuevo y quizás más temible. Itztlacoliuhqui descubrió que su ceguera física había despertado una visión interior infinitamente más poderosa. Ya no podía ver las apariencias superficiales, los rangos sociales, la riqueza o la pobreza. Solo podía percibir la esencia pura de las acciones, las intenciones verdaderas, la justicia o injusticia inherente en cada acto. Su transformación en dios del hielo no era solo física. El frío se convirtió en su herramienta de justicia. Mientras que antes había sido testigo impotente de las injusticias, ahora podía actuar. Su aliento podía congelar el corazón de los tiranos, su toque podía convertir en hielo las riquezas mal habidas, su presencia podía traer inviernos devastadores a las tierras gobernadas por la crueldad. Los toltecas pronto descubrieron que el dios ciego era más temible que el dios vidente. Porque cuando Itztlacoliuhqui decidía que un gobernante era injusto, las heladas llegaban sin piedad, arruinando cosechas y forzando a la reflexión sobre las consecuencias de la tiranía. Los sacerdotes desarrollaron rituales complejos para apaciguar su ira. Sabían que no podían sobornarlo con oro o jade, porque no podía verlos. Solo les quedaba la opción de actuar con verdadera justicia, porque esa era la única ofrenda que el dios ciego podía percibir y valorar. Pero su influencia no se limitó a los toltecas. Cuando los aztecas llegaron al poder, descubrieron que habían heredado a un dios cuyo concepto de justicia era absolutamente inflexible. Cuando los aztecas absorbieron la religión tolteca, Itztlacoliuhqui se convirtió en una de las deidades más importantes de su panteón, pero también en la más temida por los gobernantes. Su papel evolucionó de ser simplemente el dios del hielo a convertirse en el juez supremo de la justicia divina. Los aztecas desarrollaron un complejo sistema de creencias alrededor de su naturaleza dual. Por un lado, era el dios del invierno, de las heladas que podían destruir cosechas enteras y traer hambruna. Por otro lado, era el guardián de la justicia más pura, el único dios que no podía ser corrompido porque no podía ver las tentaciones materiales. En el templo mayor de Tenochtitlan, tenía su propio santuario, pero era diferente a todos los demás. No contenía oro, jade o plumas preciosas. Estaba construido completamente con piedra negra volcánica y decorado solo con representaciones de hielo y escarcha. Los sacerdotes que lo servían debían usar vendas en los ojos durante las ceremonias más importantes para honrar su ceguera divina. Pero aquí viene lo más fascinante. Itztlacoliuhqui se convirtió en el dios al que acudían los oprimidos. Cuando los campesinos eran explotados por los nobles, cuando los comerciantes eran estafados por funcionarios corruptos, cuando la justicia terrestre fallaba, la gente común recurría a él.
Y tenían una manera muy particular de hacerlo, una que revelaba la profunda comprensión azteca de su naturaleza transformada. Los rituales para invocar su justicia eran únicos en el mundo mesoamericano. Los suplicantes debían presentarse ante su altar en la más completa oscuridad, con los ojos vendados, para experimentar aunque fuera brevemente su condición. Debían narrar sus agravios sin mencionar nombres, posiciones sociales o riquezas, solo los hechos puros de la injusticia sufrida. Si Itztlacoliuhqui consideraba válida la petición, su respuesta llegaba a través del clima. Heladas súbitas arruinaban las propiedades de los opresores, tormentas de granizo destruían sus almacenes, o inviernos particularmente severos los obligaban a reflexionar sobre sus acciones. Los cronistas españoles, aunque obviamente sesgados por su perspectiva cristiana, registraron casos donde nobles aztecas modificaron drásticamente su comportamiento después de experimentar inviernos sobrenaturales que parecían dirigirse específicamente a sus propiedades mientras dejaban intactas las de sus vecinos. El emperador Moctezuma II mantenía una relación particularmente compleja con Itztlacoliuhqui. Por un lado, como gobernante supremo, temía su juicio. Por otro lado, reconocía que su presencia en el panteón azteca legitimaba la idea de que incluso el poder imperial estaba sujeto a una justicia superior. Pero cuando llegaron los conquistadores españoles, Itztlacoliuhqui se enfrentó a un dilema que pondría a prueba su concepto de justicia como nunca antes. La llegada de los españoles representó un desafío existencial para Itztlacoliuhqui. ¿Cómo juzgar a invasores que venían de un mundo completamente ajeno a la cosmología mesoamericana? ¿Cómo aplicar conceptos de justicia desarrollados durante milenios a una situación sin precedentes? Los últimos sacerdotes de Itztlacoliuhqui registraron fenómenos climáticos extraordinarios durante los años de la conquista. Heladas fuera de estación que afectaban tanto españoles como aztecas, como si el dios ciego estuviera tratando de entender la naturaleza de este nuevo tipo de conflicto. Algunos cronistas indígenas interpretaron la caída de Tenochtitlan como una manifestación de la justicia del dios Itztlacoliuhqui. Según esta perspectiva, los aztecas habían acumulado demasiadas injusticias propias, y la conquista española era la helada cósmica que equilibraría las cuentas. Pero la verdadera tragedia para el dios Itztlacoliuhqui fue que con la destrucción de los templos y la supresión de los rituales, perdió su conexión directa con los mortales. Sin sacerdotes que interpretaran sus señales, sin rituales que canalizaran las peticiones de justicia, el dios ciego se vio forzado a un silencio que dura hasta hoy. Sin embargo, los pueblos indígenas de México conservaron aspectos de su culto fusionados con elementos cristianos. La figura de la justicia ciega en la iconografía occidental tiene ecos inquietantes del dios Itztlacoliuhqui, y algunos antropólogos sugieren que no es coincidencia. Y aquí viene el aspecto más perturbador. Algunos investigadores sostienen que el dios Itztlacoliuhqui nunca realmente desapareció, sino que simplemente está esperando. La historia del dios Itztlacoliuhqui nos enseña que la justicia verdadera a menudo requiere sacrificio personal. Un dios que perdió la vista física para ganar visión espiritual, que cambió el poder de ver todo por el poder de juzgar con perfecta imparcialidad. En un mundo donde la justicia parece cada vez más esquiva, donde los poderosos actúan con impunidad y los débiles sufren en silencio, la figura del dios Itztlacoliuhqui cobra una relevancia inquietante. Su mensaje es claro: la justicia real no ve rangos, no distingue entre ricos y pobres, no se deja sobornar por apariencias. Quizás el verdadero poder de esta antigua deidad azteca radica en recordarnos que la justicia auténtica viene de dentro, de la capacidad de ver más allá de las superficies y juzgar basándose en la esencia pura de las acciones. Si esta historia del dios ciego que se convirtió en el juez más temido del panteón azteca te fascinó tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal Historia de Dioses y Héroes. Cada semana exploramos las historias más extraordinarias de la mitología mundial, esas que te harán repensar todo lo que creías saber sobre los dioses antiguos. Dale me gusta, si quieres que siga desentrañando los secretos más oscuros de las deidades mesoamericanas, y déjame en los comentarios qué otro dios azteca te gustaría que investigue. La mitología está llena de historias que esperan ser redescubiertas. Acompáñame en este viaje por los misterios divinos de nuestros antepasados. Y también te recomiendo este video de quién es el arcángel Sandalfon, el gigante celestial. Nos vemos en el próximo video, amigos.